¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Como os hemos anunciado, aquí tenemos a José Vicente Navarro, presidente de la entidad Los Ratpenat, una entidad centenaria que está presidida desde hace algunos años por José Vicente Navarro, que lo saludamos y a que le agradecemos muchísimo que nos haya recibido aquí en su despacho. José Vicente, muy buenas tardes. Moltes gràcies a tu, Pepe, per estar així. Esta és la teua casa, com la casa de tots els valencians. Los Ratpenat sempre té les portes obertes per qui vulgui fer valenciania, fer valencianisme i apostar o a dependre de la cultura valenciana. ¿Cómo definirías Los Ratpenat? Los Ratpenat és una entitat transversal, no? I és una entitat independent. Són dos adjectius, jo crec que ens defineixen molt, de fer el valencianisme, de fer la valenciania, però sense entrar en temes polítics, només tratant-lo des del punt de vista cultural, econòmic, social. El que ens interessa de veure als valencians, a les dones i als homes valencians, defendre lo nostre, front als interessos d'altres pobles, sense ser millor ni pitjor que ningú, però sentir-nos valencians. La evolución de Los Ratpenat desde que se fundó en el año 1878, la verdad es que ha sido, bueno, pues ha ido también pareja a la historia de Valencia, sí. Pero ha conseguido mantenerse durante este siglo y bueno, y casi ya 40 años. Si m'estàs parlant en castellà, no? En bueno, espanyol, tú parlas con buigues, tú parlas con buigues, pero es que es lo mejor, la riqueza de la lengua, tú puedes hablar en valencià i jo te pregunte en castellà i no passa res. En 1878 justament se crea Los Ratpenat per aquest sentiment que n'hi ha entre determinats intel·lectuals de que s'està perdent la llengua valenciana. Per això és l'element cultural que més estem intentant defendre, perquè n'hi ha altres elements com les falles, que també les ha de fer Los Ratpenat moltíssim, i va tindre una època en la que se'ls va atacar. N'hi ha altres símbols, no? La senyera, per exemple, la va defendre moltíssim Los Ratpenat en l'època de la transició perquè se mos volia impondre la batalla de València. Però Los Ratpenat, en aquest moment, una de les assignatures pendents que té el valencianisme, la societat valenciana, és l'atac frontal que tenen els pancatalanistes de fa anys intentant anul·lar la llengua valenciana, i per això nosaltres fiquem molt esforç a la defensa de la llengua valenciana. Però Los Ratpenat defèn també el castellà, tenim una doble cultura, tenim aquest valor, hablamos español, hablamos castellano, hablamos valenciano, son nuestras dos lenguas, son las que nos identifican. No tenemos dos culturas, tenemos una sola cultura que une estas dos sin problemas. Desde pequeños nos han educado así. Así es. Claro, es que entrando directamente ya en lo que es propiamente dicho uno de los objetivos de Los Ratpenat, que es mantener las tradiciones y la cultura valenciana, sí que es cierto que la señera, por ejemplo, es indiscutible y ya está aceptada por incluso esta parte más pancatalanista, que aunque en ocasiones exhiba esteladas, saben que no tiene nada que hacer. Pero sí que es cierto que en la batalla de la lengua, recuerdas aquel vídeo famoso de Mónica Oltra, desmontando a Mónica Oltra, en el cual decía que la batalla de la lengua la había ganado el catalanismo, entre otras cosas, gracias a la creación de la UVL. Això és una realitat innegable. En els anys, fonamentalment en els anys 70, però fonamentalment en els anys 80, el pancatalanisme se fa en la universitat. Però clar, estaven els professors de la universitat que eren pancatalanistes, teníem un rector, el primer rector, que va ser Ramon Lapiedra. Després van entrar en els instituts a partir de l'any 83, que guanya el PSOE les eleccions en la Comunitat Valenciana i se carrega els professors de llengua valenciana formats per Los Ratpenat. Es comença el procés de normalització i, clar, aquesta és la política que fa el Partit Socialista en aquest moment, una política d'assimilació de la cultura valenciana en la cultura catalana, i l'interès fonamental el tenen en la llengua. Una mateixa llengua, un mateix poble, és un principi feixista, però que ells utilitzen i que continuen batallant en ell. Després, desgraciadament, aplega la dreta a governar en València y no fas canvis necessaris. No hace los cambios porque no se utiliza como moneda de cambio. Que además consolida una realitat que havien creat els pancatalanistes, els partits socialistes i els seus aliats,
perquè necessiten els vots del Partit Popular per a governar primer el primer govern de Zaplana, en el pacte de Pujol, y després en els governs posteriors. Y Aznar, José María Aznar es el que pues, obliga a hacer que se cree la AVL y ya se oficialice. Sí, aquello, no sé, yo te puedo hablar de los años 80, ¿no? En la universidad ya hay un movimiento estudiantil muy potente, con muchos estudiantes, porque los profesores se rinden. En la universidad la acaban dominando el pancatalanismo porque los profesores de centro derecha desaparecen. Muchos se jubilan y no están, y los que están ahí acaban un poco callándose para poder sobrevivir. Y cada vez hay más profesores de extrema izquierda nacionalista o de izquierda que asimilan las tesis del pancatalanismo. Y eso luego se va consolidando desde la universidad hacia todo el tejido toda la social. Enseñanza, sí. Claro, es la forma además que ellos tienen de decir, oye, como nosotros estamos desde la universidad manteniendo la tesis de que el valenciano no existe y que solo existe el catalán, pues a partir de ahí todos los demás, los que no siguen esta tesis no tienen ni idea, ¿no? Que es un poco el desprecio que hacen a los que creemos que la lengua valenciana existe y ha existido siempre. Y los políticos, como no tienen mucho interés, disculpa que sí. incida en este aspecto, como no tienen mucho interés ni mucha formación, acaban al final también impregnándose de esa ideología. De todas formas, el Lorrapenat ha sido ese oasis que la lengua valenciana, con las normas junto a la Real Academia de Cultura Valenciana, las propias normas del Puig, la que ha mantenido en pie, quizá en uno de los baluartes que yo diría más importante, como es el concurso de llibrets de Falla. Claro. ¿Cómo piensa desde el Lorrapenat que se puede extender? Porque hago una matización cuando has dicho que desde la Universidad de los Profesores se extiende por todo el tejido social. Sí que es cierto que ese valenciano que ellos promueven, que no deja de ser un valenciano inventado y un valenciano de laboratorio, no está incrustado en la sociedad. Hoy en día no está. A nivel oficial, vale, sí. Pero cuando vas por los pueblos, cuando hablas con la gente, no está. N'hi ha zones valencianoparlants en les que les coses estan molt clares. No? Jo soc de la costera d'Ixàtiva i es parla un valencià normal i ningú tenia la idea de que el valencià poguera ser català mai. Avui en dia la gent parla un valencià diferent. Jo crec que en el catalanisme n'hi ha molta frustració, pese a lo que diga Mònica Oltra, perquè porten anys i anys adoctrinant a la gent. I diners. I diners, i ficant diners, i al final no el sis, el tema. No. I en els pobles fonamentalment que parlen valencià, la gent no té consciència de que està parlant una altra llengua que no siga la llengua valenciana, i després no passa per la normativa que ells volen imposar. De alguna forma, desde el Lorrapenat, hemos hablado del concurso de llibrets. ¿Cómo ve, cómo siente el hecho de que haya Fallas que participan y se llevan buenos premios con buenos poetas y que luego el resto del llibret o en las redes sociales escriban con el normalizado? Bueno, estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Es decir, nuestro concurso tiene más de 100 años. 1903. 1903. Es un concurso en el que evidentemente no había otro concurso, el Llibrets de Falla. Els poetes festius eren poetes festius en llengua valenciana i així ho fem en totes les falles. El 100% de les falles que escrivien el seu llibret en valencià ho fem en la normativa primer en llengua valenciana i després el que se va cridar normes del Puig. Però quan arriba en l'any 82 el PSOE al govern, se fa la transformació de la llengua valenciana, se crea el Servici de Normalització i ells fan un concurs en paral·lel que intenta d'alguna forma desmuntar el nostre concurs, algo que no han pogut des d'entonces, però ha continuat en governs del PSOE, en governs del PP, en governs del Botànic i ara en govern del PP. I n'hi ha falles que opten per el valencià normatiu per guanyar aquests premis que són molt quantiosos, però n'hi ha vora 300 falles que sempre opten per escriure en llengua valenciana i això és molt d'agrair.
perquè la llengua valenciana dels llibres de Falla crea una literatura única pels valencians, que és la literatura satírica i festiva, a més reconegut per la UNESCO dins de l'expedient de les Falles com a patrimoni immaterial de la humanitat, i aquesta fidelitat de les Falles i aquesta lleialtat dels fallers que parlen i amen la llengua valenciana, amen les seues tradicions i la seva cultura, i entre elles la llengua és molt d'agrair. I aquesta és una de les nostres forces, front als poders polítics que no tenen aquesta valentia de dir que no, que cada un escriga el llibret en la llengua que vulga, i a partir d'ahí, sempre en llengua valenciana, però no només que vulgui, i a partir d'ahí fer un concurs que premia al millor. No discrimine, perquè el que està fent la conselleria, el que ha fet en l'època del Botànic i el que ha fet ara és descalificar els llibres de Falla escrits en normativa que no siga la de la BL. Porque, según ellos, tiene faltas de ortografía, pero no vamos a entrar en eso. Es que el tema de las faltas de ortografía es lo que te decía, ellos denigran, no solo... Claro, tú imagínate qué pueblo aceptaría que además estuviesen ridiculizando y burlando de sus propios elementos culturales. Solo un pueblo aborregado o un pueblo vendido al imperialismo pancatalanista. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Es una vergüenza que haya valencianos que hablen valenciano porque sea su lengua materna, perquè és el que han després de la seva mare, del seu pare i dels seus iaios, i que l'estiguen ridiculitzant i diguem que aquest valencià no és el valencià correcte. Y los pasen por la maquinaria trituradora de los colegios, de la educación infantil, primaria y secundaria, y luego es un auténtico fracaso, porque cada vez habla menos gente valenciana. Ese es el problema. Y cada vez menos gente tiene el sentimiento de identificación con esa lengua de laboratorio y horrorosa que normativizan unos académicos que están al servicio del Institut d'Estudis Catalans. Para cerrar este capítulo de la lengua, yo siempre he dicho, y además lo mantengo, de que ese intento de valenciano normalizado es una lengua muerta. Una lengua muerta porque no es una lengua que se pase de padres a hijos, sino simplemente es una lengua que te obligan para ciertos momentos, como puede ser poder ser un funcionario o simplemente pues estar en algún medio de comunicación y ya está. Pero lo Rapenat es algo más, amigos. Lo Rapenat es también el mantenimiento de muchas tradiciones. Me gustaría que enumeraras esas tradiciones con el fin de que nuestros amigos sepan qué es lo Rapenat, porque claro, nos centramos en la lengua, ven el concurso libre, pero es que hacemos mucho más desde aquí, desde lo Rapenat. Claro, eso comentábamos, que la lengua quizás es el factor al que más esfuerzo le dedicamos porque es el que está más en peligro. Es como cuando uno tiene una casa grande y como es la Casa de la Cultura Valenciana, es un palacio, un castillo, es una casa preciosa y tremenda, pero tiene una parte de ella que se está cayendo, que es la lengua. Pero tenemos muchas más partes, tenemos muchas tradiciones y muchas que, primero, algunas que hemos creado nosotros, como es el caso de la Batalla de Flores, de la Feria de Julio, otras que recuperamos, como es el caso de la celebración de los milagros de San Vicente, pues que se celebran en la ciudad de Valencia y en algunas ciudades limítrofes. Es que mucha gente no lo sabe, que la Batalla de Flores ahora se la ha adueñado el ayuntamiento junto a las Fallas, pero es una creación de lo Rapenat. Sí, los políticos se adueñan de muchas tradiciones que pertenecen al pueblo, yo soy muy crítico con eso, pero luego no defienden lo que... O sea, no están en la época de las vacas flacas, pero luego se apuntan a las vacas gordas. El 9 de octubre es una festividad que recupera los Rapenat, las juventudes de los Rapenat. En 1916 hace los primeros actos, pasa esos primeros años difíciles, ¿no?, de convocar a la gente y establecer esa tradición, ¿no?, del 9 de octubre, ir a rendir un homenaje a la estatua del rey Don Jaime, ¿no?, de Agapito Vallmitjana, después de que se puso en la plaza en el parterre, y poco a poco se va sumando gente. Cuando el tema ya está rodado, los Rapenat invita al ayuntamiento, el presidente de los Rapenat y el alcalde hacen parlamentos, primero era solo el presidente de los Rapenat, luego invitan al alcalde y poco a poco, al final este año creo que nos dijeron que podíamos ir a la procesión cívica 25 personas. O sea que es un acto que claro, iniciasteis vosotros y eso poca gente lo sabe, porque todo el mundo ya vamos al 9 de octubre, que si se baja la señera, que si tenemos... Pero ojo,
que estamos hablando de que Sí. Lo Rapenat fue quien lo puso en marcha, igual que la Batalla de Flores, igual que otros tantos actos en Valencia. Disculpa que te quiera incidir en una cosa, o incluso los momentos muy difíciles. Hay que recordar aquí que después del cambio de régimen, ¿no?, en el año 75, a partir del año 75 hay un movimiento de recuperación de la autonomía valenciana, ¿no?, de esa autoestima, de nuestras señas de identidad, y es un momento muy peligroso porque, claro, en torno al 9 de octubre hay reivindicaciones pancatalanistas y valencianistas, y Lo Rapenat defiende a capa y espada esa tradición vinculada a la señera, el homenaje a la conquista del reino árabe por los cristianos, la señera representativa del Reino de Valencia, y luego el Te Deum de Acción de Gracias, que parece una tontería, pero es que eso también ha sido una seña de identidad y una parte de la tradición atacada, porque en la época del PSOE no querían entrar en la catedral, y en la época del Botanic no entraban en la catedral, o la poca vergüenza de que una concejal del Ayuntamiento de Valencia, que ha renegado de la señera siempre y sigue renegando, sea la portadora de la señera y no entre en la catedral con ella, la abandone. Esto ha sido este año pasado. Eso ha sido este año, pues bueno, esa es la desgracia de los valencianos, y para eso está Lo Rapenat. Lo Rapenat está para eso, para la recuperación, para la defensa de la Albufera, para la defensa de nuestra economía, la defensa de nuestra gente, de nuestra calidad de vida y sobre todo de nuestra forma de ser, del modelo de ser valenciano, que no sé, le pese a quien le pese, pero es una bendición, gracias a Dios, no por haber nacido valenciano y en Valencia, no es una bendición. Entonces parece que hay gente que les sienta mal, y nosotros no nos metemos con nadie, pero queremos ser y poder expresarnos como valencianos, y eso es un modelo al final, un modelo muy atacado. No sé, aquí se nos ha estado hablando muchas veces del sein de no sé qué y de la forma de ser de no sé cuántos y tal. Nosotros siempre hemos tenido un modelo muy integrador, acogedor de cualquier persona que ha venido aquí. Somos un pueblo que desde tiempos prehistóricos ha acogido siempre, desde los primeros tiempos, a cualquier pueblo que ha pasado por aquí. Integramos, seguimos integrando a la gente, pero que no se metan con lo nuestro. Hay otros actos, no hemos hablado, por ejemplo, de las Cruces de Mayo, sí, en los altares de San Vicente. Las Cruces de Mayo, que además este año celebra el centenario de las Cruces de Mayo, una fiesta muy bonita, vinculada al descubrimiento de la Santa Cruz por Santa Elena en Jerusalén. Sabemos que es la madre de Constantino, ¿no? Pues fíjense, una señora mayor en el siglo IV, ¿no?, a principios del siglo IV, que fervientemente católica, una de nuestras primeras heroínas católicas, que inculca el catolicismo en el emperador, y eso le da un vuelco a la historia y a la humanidad. A partir de entonces el emperador Constantino se convierte al cristianismo, y ella va peregrina a Tierra Santa para recuperar las reliquias, y entre ellas la Santa Cruz. La que lo tenemos ya. Exacto. Entonces esa es una celebración muy bonita que conmemora todos los años Lo Rapenat, y que hace un llamamiento a las fallas, parroquias, colegios, para que levantes la flor. Además, recuperando una tradición muy bonita, que no sé si tú recuerdas, Pepe, que la hacíamos desde pequeñitos en el colegio, que el mayo era el mes de María, íbamos con flores a María. Con flores a María, que madre nuestra es. Aún me acuerdo de la canción que nos hacía cantar. Eso, las cosas que nos definen y que amamos. Exactamente. Sí. Lo digo porque también las Cruces de Mayo también es algo que organiza Lo Rapenat. Sí. Pero... Y además ahí está son motores económicos. Sí, hablábamos también. Antes de las fallas. Las Cruces de Mayo al final es el cultivo de la flor. Cada vez, desgraciadamente, las sociedades modernas se van descolgando de muchas cosas, ¿no? Y hay muchos sectores de la economía que dejan de ser rentables y desaparecen. Pues la tradición sedera, la indumentaria, la floristería, la pólvora, son sectores que nosotros mantenemos vinculados al mantenimiento de nuestras tradiciones, y son riqueza inmaterial, son nuestros valores y son riqueza material.
y todos tenemos que defendernos. Oye, la riqueza de la sociedad valenciana se nutre de todos esos negocios y toda esa actividad y todos esos sectores que nos ayudamos unos a otros, manteniendo nuestra forma de ser. Hemos esquematizado lo que es los Ratpenat, la entidad centenaria, hemos hablado de todo lo que hacéis y tal, pero ahora me gustaría entrar en el plano como presidente, como la Junta de Gobierno, que me comentaras un poquito, cuando coges la presidencia, ¿te marcas algún objetivo? Bueno, sí, en los Ratpenat yo llevo mucho tiempo, ¿no? Te he comentado, yo vengo de Játiva, vengo a la Universidad de Valencia, empiezo a estudiar y reacciono, ¿no? Empiezo a conocer compañeros que como yo tienen la inquietud, ¿no?, de enfrentarse al catalanismo, ¿no?, a nuestros profesores, que además yo estudio económicas, ¿no? Había unas generaciones de economistas en los que la gente no quería contratarlos porque habían estado en una época que todo eran huelgas, ¿no? Esos profesores que solo están en la política y tal. Bueno, pero empieza a conocer a gente, ya me vincula a los Ratpenat, imagínate, si hace tiempo. Y luego en la Junta de Gobierno llevo pues casi 40 años. He sido un poquito de todo, ¿no? Tesorero, secretario y vicepresidente durante muchos años con Enrique Esteve, ¿no? Yo entro con Enrique Esteve en un cambio de Junta de Gobierno que hay aquí. En la Junta de Gobierno somos 21 personas, hay un presidente, luego tesorero, interventor, bueno, los cargos típicos de una Junta de Gobierno. Y nos reunimos mensualmente y cada uno pues dinamiza alguno de los aspectos, ¿no?, de los objetivos de esta sociedad, ¿no?, y de las secciones. Entonces, cuando yo llego aquí, ¿qué me planteo? Una de las preocupaciones que tengo como persona y como valenciano es, dentro de lo que es nuestras tradiciones, nuestros valores y nuestras señas de identidad, es transmitirlos adecuadamente a las generaciones venideras, como ocurrió en mi caso, ¿no?, que mis abuelos, ¿no?, els meus iaios, els meus pares, me van transmetre, ¿no?, esa inquietud, ¿no?, y esos valores. Y eso es lo que hago. Primero, potenciar la sección de jóvenes. Se ha potenciado bastante, tenemos un gran presidente, Iván Alcañiz, ahora estamos aquí adecuando una zona para ellos, para que sea de coworking y de reuniones. Ese es uno de los objetivos, pero el objetivo fundamental uno es el valencianismo, es decir, recuperar los valores y señas de identidad de los valencianos. Y el orgullo de ser valenciano. Y el orgullo de ser y la naturalidad, sobre todo es que el valenciano se vive con mucha naturalidad. Yo creo que muchos problemas que hemos tenido en España con los nacionalismos asesinos, los nacionalismos excluyentes, esos nacionalismos que les han amargado a sus conciudadanos el convivir en el mismo territorio por no aceptar las tesis del nacionalismo, en Valencia no los hemos tenido. ¿Por qué? Porque somos un modelo, ya te digo, mucho más centrado y mucho más integrador. Y eso hay que mantenerlo, porque ahora nos damos cuenta de que no tener una buena política de defensa puede hacer que perdamos pues eso, la soberanía territorial, pero que es lo que es peor, nuestro estado de bienestar y nuestras libertades. Pues aquí ocurre lo mismo. La señora la tenemos, pero la podemos perder, nuestro modelo de sociedad lo podemos perder, porque hay gente y hay partidos políticos que quieren acabar con ellos. Está claro que todos sabemos por dónde va. De todas formas, yo creo que hay una asignatura todavía más pendiente, que es trasladar este sentimiento de los Ratpenat a la escuela. Sí. Ahí es un muro en estos momentos infranqueable, que parecía que se iba a abrir un poco con el nuevo gobierno, pero que está más por otras labores que por esto, por lo que veo. Bueno, una de las cosas primeras que yo le propondría, se lo he dicho cuando he tenido oportunidad al presidente de la Generalitat, al conseller, se lo digo a todo el mundo. Claro, ellos dicen, es que ahora se recorta las ayudas al valenciano. Ese valenciano es una trampa. Una trampa, tú antes hablabas de Compromís. Compromís
ha hecho un cambio de estrategia, ¿no? O el nacionalismo pancatalanista ha hecho un cambio de estrategia y ya no habla directamente de catalán, aunque en realidad está defendiendo lo mismo. Ha envuelto el paquete del valenciano, porque para ellos el valenciano es el catalán que se habla en Valencia, y esa estrategia hay que destaparla, ¿no? Es decir, hay que hablar de lengua valenciana, es decir, oye, en los colegios se habla lengua valenciana, idioma valenciano. Pero no se da el valenciano. No, pero ese es lo primero, empezar por el nombre. Es decir, empezamos por el nombre, la Academia Valenciana de la Lengua, ¿de qué lengua? Academia Valenciana de la Lengua Valenciana, empezar por el nombre y luego por el contenido, es decir, en el momento que recuperemos, porque había una cátedra de filología en lengua valenciana y ahora no existe, es que las universidades en Valencia solo enseñan filología catalana. Entonces hay que recuperar, dar esos pasos, pero esos son pasos de voluntad política. Al final yo soy profesor, aunque he trabajado como profesor y como empresario, he sido profesor de enseñanza secundaria en la universidad y empresario. Pero en mi época de profesores, al final los profesores son funcionarios que van a acatar la ley. El que tiene que transformar la sociedad cambiando las leyes es el partido que gobierna. En este caso tenemos una oportunidad ante nosotros muy importante, gobiernan el Partido Popular con Vox y tienen una oportunidad de transformar eso y acabar a hablar de lengua valenciana y de contenidos de la lengua valenciana, de nuestro idioma propio. Exactamente. Esa que lamentablemente en ese momento sí hay alguna cosita, como el recorte del 25%, que yo haría el 100%, pero eso es otro cantar. Sí. De todas formas, centrándonos en lo que es los objetivos de Lorra Penat, ¿qué queda por hacer en Lorra Penat? ¿Qué crees que todavía nos queda por hacer para poder conseguir esos objetivos? En Lorra Penat hacemos continuamente todo vinculado a la cultura, ¿no? O a las reivindicaciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, este año queremos hacer cosas en torno al Santo Cáliz, porque se celebra el año jubilar. Queremos recuperar nuestra sede antigua, porque restaurarla, porque la sede esta se ha quedado pequeña. Aquí continuamente estamos haciendo conferencias, las clases están llenas, también ayudamos o cedemos nuestros espacios a otras entidades, por ejemplo la Asociación Blasco Ibáñez o la muy ilustre Academia de la Música. Tenemos mucho, o la Asociación EMAS, o ahora Damnificados de Catarroja. Nuestra sede está abierta a todo el mundo y se ha quedado pequeña porque tenemos muchísima actividad. Más hacemos conferencias que siempre están llenas de público, conciertos de música. Ese es el motor. Luego mesas redondas, conferencias de otro carácter, de carácter político o económico. Y para eso necesitamos más espacio, se nos ha quedado pequeño. Es otro de los objetivos, recuperar, poder restaurar la sede antigua. ¿Y con qué medios cuenta Lorra Penat para todo esto? Pues desgraciadamente muy pocos. Luego, fíjate que somos una entidad que trabaja toda con voluntarios, prácticamente el 100%. Solo hay una persona contratada como auxiliar, como administrativo, y todo lo demás lo hacemos pues, los miembros de la Junta, los presidentes de las secciones o todos los colaboradores en cada uno. Y bueno, y luego tenemos recursos económicos, nos ayuda evidentemente el ayuntamiento, nos ayuda, pues por ejemplo, un ciclo de música, celebramos un concierto en el que tenemos que traer a músicos jóvenes pues de Inglaterra, de Madrid, de Barcelona, de cualquier sitio de España, número unos, pero que son todavía muy jóvenes y se les paga. Esas actividades, a nosotros un concierto de eso nos cuesta entre 800 y 1.000 euros, con todo se hace aquí, se llena, las entradas se venden por internet, se venden gratuitas, o sea, la gente la reserva por internet sin pagar nada, luego se hace el concierto, se hace una tertulia, se les ofrece un refrigerio, todo eso lo montan voluntarios con un coste mínimo. Eso, por ejemplo, lo patrocina el ayuntamiento. Editamos libros
Por ejemplo, ahora se han editado los 4 evangelios, se han reeditado los 4 evangelios en lengua valenciana del Padre Amiñana. Eso, por ejemplo, lo ha financiado el ayuntamiento. Se ha hecho un estudio sobre la música en torno a San Vicente Ferrer de la Catedral de Valencia. Es un estudio bastante completo que durará varios años. Pues la primera fase con el primer volumen, eso lo ha pagado la Diputación de Valencia. O sea, al final son subvenciones finalistas, son nominativas, son a los Ratpenat, con un programa de actuaciones concretas, y nosotros lo que hacemos es trasladar el dinero. O sea, nosotros no cobramos la subvención, o sea, todavía es más complicado. Nosotros tenemos que gastarnos todo el dinero financiando todo el proyecto, y luego presentamos la justificación a la entidad para cobrarla, y tardan bastante. Sí, pero que es como funciona normalmente. Sí, pero bueno, se han hecho muchas cosas. Una de las cosas importantes que se hizo con la Consellería, hemos tenido siempre, históricamente, subvenciones con el Ayuntamiento, hemos contado con su ayuda, y con la Diputación de Valencia, excepto en los años de botánico, que nos las quitaron. Sí que es verdad que Toni Gaspar, el presidente de la Diputación del PSOE, nos mantuvo por lo menos una cantidad. Sí, porque había una aprobada, sí, y recuerdo que se ha notado mucho el vicepresidente que llevaba Cultura, sí, que además uno de Picaña de Compromís. Se ha notado mucho el que llegase, por ejemplo, María José Catalá al Ayuntamiento de Valencia. Nos ha incrementado la subvención, hemos recuperado parte de la subvención que teníamos antes del botánico, algo incrementada, y en la Diputación de Valencia, Vicente Monpó, también hemos recuperado, no la totalidad, pero parte de la subvención. Pero, por ejemplo, por primera vez hemos tenido subvención de la Generalitat Valenciana. En aquel momento esa subvención nos la dio el vicepresidente primero, Vicente Barrera, y con esos 50.000 euros hemos hecho una página web para enseñanza del valenciano, y hemos hecho una edición de los libros en los 3 niveles europeos de lengua valenciana, para que los profesores tengan un manual de la A1, de la 2, del B1, bueno, el sistema europeo de lenguas. Correcto. Y lo que pasa es que, claro, me estás comentando esto, pero yo te he visto criticar a ciertas acciones de María José Catalá, o de la Diputación. Bueno, cuando yo critico, no critico, ya has visto, estoy ensalzando, evidentemente prefiero los gobiernos del Partido Popular o del Partido Popular Vox que cualquier otro de los que ha habido, PSOE o Botánico. Eso es evidente. Para los valencianos ha sido una gran desgracia cuando ha gobernado la izquierda, y además una extrema izquierda nacionalista, que nos ha hecho mucho daño y nos ha hecho retroceder mucho en los intereses del pueblo valenciano. Pero sí que critico temas puntuales. Por ejemplo, he criticado que en la Diputación se hiciese un homenaje o se hiciese teatro para niños de Vicente Andrés Estellés, por ejemplo, un poeta que, bueno, yo no critico su obra poética, pero que ha criticado los valores de los valencianos. Pero su ideología, se ha burlado de nosotros, o vamos, ha promocionado los países catalans. Efectivamente. O, por ejemplo, he criticado, la última crítica, que la Junta Central Fallera siga utilizando la terminología en los premios o en algunos de la publicidad del material, la terminología en lengua catalana, pura y dura catalana. O sea, tienen la opción de poder elegir el valenciano o el catalán, porque así lo determinan algunas palabras la ABL, y que escogen la versión catalana de la palabra. Eso lo hemos visto en los premios, por ejemplo. Eso lo hemos visto en los premios. Eso es lo que yo critico. Yo critico acciones... ¿Y en las notas de prensa que envían? Esa es la crítica puntual, es decir, cosas en las que veo que nuestros gobernantes o sus departamentos o secciones, como en este caso la Junta, o organismos, ¿no?, como la Junta Central Fallera, se han equivocado, y nosotros es más, es que normalmente siempre hacemos un aviso previo. A la Junta Central Fallera se le avisó, a teatres de la Diputación se le avisó, pero luego no hacen caso. Por ejemplo, al conseller de Educación le avisamos: oye, en las bases, estás publicando las bases de concursos de llibrets del botánico. Es decir, tienes un director general de política lingüística y un subdirector general de política lingüística y un montón de funcionarios que no te sirven para nada, porque lo que han hecho es un copia y pega del botánico. ¿En qué se ha notado que ha cambiado la Consellería de Cultura? Claro. Se lo avisamos primero al subdirector de política lingüística, al director de política lingüística y luego al conseller. Y aún así sacaron las mismas bases del botánico, que dicen que las fallas tienen que escribir en el valenciano de la ABL. Oye, ponen en la lengua valenciana, que ¿cómo que el valenciano de la ABL? Si la ABL solo hace que normativizar el catalán.
Entonces, claro, ese cambio lo tenía que hacer el conseller y eso lo criticamos. Criticamos acciones, o sea, errores, ¿no? O lo que nosotros pensamos que es un error de la acción política, no en general. Pero como tú me estás preguntando un poco para pincharme, pues te voy a decir que también a nivel general, si la Generalitat Valenciana nos da 50.000 euros, que es, no sé, pues divide el presupuesto de la televisión autonómica, que no la ven, bueno, no sé si la verá alguien. bueno, ahora con las fallas un poquito más, ha alcanzado si cambia, un punto más y ya has visto que hay noticias que están queriendo cambiar para atraer audiencia. Pero no sé si son 77, no sé, bueno, creo un que montón de millones. Son 77 veces más que nosotros. Un montón de millones. Y la televisión valenciana igual son 300 veces más que nosotros. Claro, entonces nosotros, oye, ellos creen en lo que estamos defendiendo, o por lo menos así luego lo ponen en sus programas electorales, o nos lo dicen cuando vienen aquí, creen en eso, oye, pues dedican más recursos económicos, porque al final en una sociedad como la nuestra, en el siglo XXI, todo se hace, se cambia, la sociedad se transforma, o los proyectos se llevan adelante con recursos económicos. Esta primera toma de contacto, José Vicente, es la primera vez que charlamos así. Me gustaría que no fuera la última porque los temas van a ir evolucionando. Yo me voy a ir guardando. Tú sabes que estamos participando también en actividades conjuntamente. Y a mí me gustaría volver a citarte y hablarte de lo que nos hemos quedado hoy, porque hay mucho que hablar todavía. Quizá esa falta de respuesta de la Junta de Trafallera ante la denuncia de que bueno, jo crec canvi que l'idioma. Ens van encarregar unes locucions que les va fer Òscar Rueda i se van fer en llengua valenciana. Sí. O sigui, que coses se fan. Bien. Però clar, jo, és una crítica que faig als governs. Nosaltres som una entitat de voluntaris i mira si fem coses. Sí. Entonces, els polítics, en tots els equips, ja t'he dit, conseller, subdirector, director... Toda la recua esa que tienen ahí. Tots els funcionaris no poden prendre accions de govern efectives y transformar la sociedad, que se fiquen en marcha. Pero ¿sabes cómo se llama eso? Sí, voluntad. Voluntad, exacto. Y en estos momentos, como no hay nadie que le presione para que esa voluntad se manifieste, ells tenen tot, pues tenen el estamos. poder de gestionar, tenen el poder de decidir, tenen els recursos econòmics i els recursos humans que facin coses. Vale. Això és el que se té que fer. Pues José Vicente, gracias por haber estado con nosotros este ratito y seguiremos hablando, porque hay muchas cosas de las que hablar todavía y si algo queremos nosotros desde aquí, tanto desde las redes sociales como a Onda Fallera Televisión, es que se escuche la voz de los Rapenat i toda la enhorabona per ciudad. la llavor que fas de difusió de les falles, la llavor en general de difusió de les nostres tradicions i també per el recolzament que fas a los Rapenat. Moltíssimes gràcies. Ahí estamos y sabes que cuando uno cree en el proyecto tiene que estar. Sí, moltes gràcies. Hasta luego. Amigos, esta, como hemos dicho, la primera toma. Gracias por haber estado ahí. Hasta luego.